hablamos de los requisitos, hablamos del tiempo de precalificación y el mercado inmobiliario hoy en día, o cómo se está manejando esto y cómo la persona puede maximizar hoy en día su inversión, porque estamos combatiendo ese mito de que voy a comprar de contado porque no me voy a arriesgar, cuando en realidad estás corriendo el riesgo del 100%. Bienvenidos a todos a este espacio donde estaremos con un invitado que nos han pedido muchísimo, súper especial, porque hoy vamos a tocar puntos súper importantes cuando estás buscando maximizar tu inversión inmobiliaria. Estaremos hablando de la forma ideal que un extranjero debe usar para invertir en una propiedad, no ayer, no mañana, sino hoy en día en Florida. Y para ello me traje un invitado súper especial, nuestro querido Fernando Galíndez de Q Capital. Así que, Fernando, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Carla, ¿cómo estás? Y gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Sí, claro que sí. Gracias a ti por hacer el espacio. Yo agradecidísima de que puedas estar el día de hoy aquí. Y entonces, mira, yo quiero que lo hagamos bien ameno y que lo hagamos súper puntual, porque los clientes siempre nos contactan buscando información de cómo pueden maximizar su inversión o cómo hoy en día pueden optar a poder invertir y poder sacar provecho de esa inversión. Entonces, tú eres el experto en lo que es, la materia de los préstamos y el financiamiento, y a mí me encanta pues siempre andar buscando información de ver cómo podemos mejorar ese proceso, y quiero que hoy nos expliques, por favor, cómo está siendo hoy en día el proceso para un inversionista o para un extranjero que desee comprar una propiedad aquí en Florida y apalancarse con un préstamo hipotecario. Ok, Carla, y gracias por la pregunta. Mira, parece mentira, para un extranjero es más fácil conseguir un préstamo hipotecario que para ti y para mí, que somos residentes o ciudadanos aquí en este país. Es un proceso sumamente sencillo, con condiciones favorables, y básicamente los requisitos son 5 puntos esenciales. Y el primero es, obviamente, probar ingresos. El banco quiere saber qué hace esa persona, cómo se gana el dinero, y para eso pide una carta de un contador, una carta de ingresos o una carta emitida por el Departamento de Recursos Humanos donde trabaja la persona. ¿Okay? También se le revisan los extractos bancarios, es decir, los últimos 3 estados de cuenta bancarios, donde la persona tenga el dinero para realizar la inversión. Estamos prestando hasta un 75% para casas y hasta un 70% para apartamentos. Entonces, queremos ver obviamente que la persona tenga para esa cuota inicial, que puede ser un 25 o 30% en adelante, que tenga para gastos de cierre y reservas. Después podemos profundizar en ese tema. Queremos ver una referencia bancaria, donde básicamente un banco del país de origen de ese cliente nos diga de que tiene más de 2 años de relaciones con el banco y que maneja su cuenta correctamente. Pedimos que tenga copia de la visa y el pasaporte vigente y un recibo de algún servicio, llamémoslo agua, luz, teléfono, de su residencia primaria en su país de origen. Eso es lo que llamamos una prueba de residencia. En líneas generales, esos son los 5 requisitos que necesitamos para dar un préstamo. Estos son préstamos con amortización 15 o 30 años. No significa que la persona va a pasar 30 años pagando el préstamo. Generalmente, un inversionista al año 5 tiende a vender, realiza ganancia, puede que las tasas de interés bajen, le convenga refinanciar, en fin. Hay
varias salidas en todo esto. Y por lo general, en 5 o 7 años el cliente ya o vendió la propiedad y reinvirtió en otra o simplemente canceló el préstamo. Sí, justamente eso es lo que venimos observando y lo que nos dicen las estadísticas, ¿no? Que por lo general un cliente que es inversionista y que desea apalancarse en un financiamiento, por supuesto, en 5 a 7 años promedio, está saldando esto o recircula, ¿no? Agarramos, sacamos la plusvalía, vendemos y reinvertimos, ¿no? Actualizamos el portafolio de inversiones o lo diversificamos o lo ampliamos. Entonces, como tú acabas de mencionar, son 5 los requisitos generales. Ahora, nos pregunta siempre un cliente, los clientes nos dicen, ¿qué tiempo dura esto? ¿Cuánto es el tiempo que puede tomar el evaluar a una persona para su préstamo hipotecario, siendo extranjero? Ok, yo siempre le pido a mis clientes que para una preaprobación me mande los extractos bancarios, los últimos 3 meses nuevamente, me mande la planilla de aplicación llena, una planilla muy sencilla con datos básicos, y copie su visa y su pasaporte. Una vez que yo reciba eso, por lo general, en 24 horas, el cliente tiene en su mano una carta de preaprobación y puede salir contigo a ver propiedades. Una vez que seleccionen la propiedad y yo tenga de este lado toda la documentación completa por parte del banco, son entre 45 y 60 días para la aprobación definitiva y que estemos sentados en una mesa de cierre haciendo el cambio del traspaso de la propiedad y la entrega de las llaves. Ahora, Fernando, ¿la persona debe venir para precalificarse o debe venir para optar a este préstamo hipotecario, siendo que está fuera del país, fuera de Estados Unidos? No, Carla, toda la documentación se pide por email en archivo PDF, lo cual lo hace muy fácil de manejar. Solo algunos desarrolladores, por un tema de logística, piden que el cliente venga, pero de lo contrario, podemos firmar a distancia. Cuando me refiero a distancia es, puede ser en la Embajada de los Estados Unidos en el país del cliente o puede ser frente a un notario local. Por ejemplo, Chile, se firma frente a un notario chileno, se notariza y algunas compañías de título que también tienen potestad en todo esto, piden que se apostille la notarización. Pero, en fin, existen vehículos para que el cliente pueda cerrar a distancia. Completamente. Entonces, estamos hablando de que son 5 requisitos generales, de que la persona puede precalificarse desde su país, no es necesario que vengan para acá. Y también al momento de hacer el cierre, pues obviamente se le pueden brindar alternativas para no tener que venir a Estados Unidos, sino cerrar, hacer todo completamente en regla desde su país, porque ustedes pues tienen la experiencia para poder hacer eso y trabajan en función de ello. Ahora, Fernando, hablamos de las precalificaciones. Las precalificaciones ustedes las realizan teniendo esos requisitos básicos en muy corto tiempo. Incluso me podría decir, como tú iniciaste, que es muchísimo más fácil hoy en día para un inversionista extranjero que para hasta un inversionista local. ¿Ok? O sea, cuando hablamos de local, es una persona que tenga ciudadanía o que esté residente en Estados Unidos con un número de seguro social. ¿Ok? Pero entonces, una pregunta que siempre nos hacen, ¿esta precalificación o esta evaluación que ustedes hacen financieramente es a título de una empresa o es a nivel personal? Ujú. Muy buena pregunta. Se evalúa a las personas naturales. No significa de que la compra se va a hacer a nombre de esas personas naturales. Ellos pueden comprar a nombre de una corporación por varios motivos, pero los garantes de la transacción van a ser las personas, ¿no? Hay un punto muy importante que mencionaste de que sí, efectivamente, siempre lo decimos, que es más fácil para un extranjero, pero inclusive las tasas de interés hoy en día
son más favorables para un extranjero que para nosotros los americanos. Yo estoy ahorita dando tasa en el rango del 6,5. Difícilmente tú y yo podamos conseguir una tasa en ese rango. ¿Ok? O sea, mi tasa Sí, arranca a partir de ahí. Lo cual, si tú ves que la inflación, Carla, está en 7,5, y la forma correcta de ver esto es agarrar la tasa nominal, ese 6,5, resta la inflación y te vas a dar cuenta que tienes una tasa negativa. ¿Qué significa una tasa negativa? Que en términos reales tu deuda cada día que pasa vale menos. Y tu activo se va apreciando por lo menos a la par de la inflación, es lógico. Entonces, definitivamente, es, como lo dije al principio, es un excelente momento para comprar. Y yo siempre digo a la gente, cuando estés listo, hazlo. exacto, sí, ¿Okay? siempre nos dicen voy a esperar y es muy sonado el voy a esperar que los precios bajen o voy a esperar que las tasas de intereses mejoren, pero lo que siempre aconsejamos es que si calificas y si puedes hacerlo y se dan todos, como todas las patas de la mesa, todas las aristas necesarias se dan para que puedas hacerlo, hazlo. Hazlo porque obviamente el mercado es cíclico y pues lo que permite el invertir en una propiedad inmobiliaria es que tú puedes jugar con los tiempos, jugar con los escenarios, manejar los intereses, puedes refinanciar, puedes vender cuando sea el mejor momento, puedes volver a comprar cuando esté en otro momento y así, ¿no? Puedes manejar el escenario cuando inviertes en una propiedad inmobiliaria. Carla, más allá, toda persona que está en un país emergente, le hace Latinoamérica, tiene la necesidad de protegerse, de proteger su dinero, su patrimonio, y se recomienda que diversifique y coloque parte de su dinero en moneda dura. ¿Okay? Estamos viendo que la devaluación monetaria en toda Latinoamérica, la depreciación de la moneda latinoamericana, llamémoslo el peso colombiano, el peso chileno, todos, el argentino, cada vez vale menos frente al dólar. Entonces existe una necesidad inmediata para el latinoamericano de protegerse y colocar su dinero, resguardarlo en moneda dura. Ahora bien, ¿qué está pasando hoy en día? El dólar está más fuerte que el euro, está más fuerte que el yen japonés. Entonces, definitivamente, si empezamos a evaluar dónde meterlo, el lugar es el dólar americano. Ahora, está bien, lo metiste y lo convertiste a dólar americano y eso está perfecto. Pero hay una situación global a nivel de inflación. Lo estamos viendo en el Reino Unido, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo con más razón en Latinoamérica y lo estamos viendo aquí en los Estados Unidos. Con una inflación del 7,5, ¿okay? Ese dinero en el banco tiende a diluirse y cada día va a valer menos. Entonces, ¿cómo lo proteges? Cuando hay inflación, todas las reservas federales tratan de recortar liquidez. Eh, Se sabe que los mercados bursátiles van a caer aún más antes de mejorar. Entonces, el vehículo más estable hoy en día, definitivamente, y más sólido, es un ladrillo. Comprarse una propiedad, alquilarla y que vaya generando una renta. Y sobre todo en una ciudad como Miami y un estado como la Florida, donde, y todos lo sabemos, se juega por oferta y demanda, se está mudando 930 personas al día. ¿Okay? Si tú agarras 930 personas al día, Carla, y las anualizas y las llevas a 5 años, en 5 años necesitas otro Miami. Bueno, Es Fernando, difícil cubrir con esa demanda. cubrir esa demanda, correcto. Y entonces ahí es donde entramos un poco en el escenario de la información y la data que nosotros siempre le compartimos con nuestra asesoría, de que los precios se manejan en una oferta y demanda. ¿Ok? Y Claro. eso, pues obviamente es lo que aún no se encuentra cubierto y tampoco se va a cubrir próximamente porque hay muchos factores que están incidiendo en eso. Pero también a mí me gustaría, ya que tocas ese punto, eh, hablar un poco acerca de lo que estabas comentando ahora con respecto a la inflación.
El colocar el dinero en un ladrillo, ¿ok? En una propiedad inmobiliaria es un respaldo, sobre todo en los tiempos de inflación, ¿ok? Tenemos productos que incluso te comienzan a generar una rentabilidad inmediata porque pues sacas el dinero del banco, lo estás colocando en un inmueble que se está revalorizando, que obviamente está agarrando valor, y con todo lo que estás diciendo de todas esas personas que se están mudando a la Florida, lo unimos con lo que ya veníamos conversando acerca de los intereses altos para los clientes locales, ¿verdad? Entonces, lo que es la asequibilidad de ese cliente local lo está llevando a dejar de comprar o no poder comprar y tener que rentar. Y es ahí entonces donde entran en una gran demanda lo que son propiedades para rentas, ¿no? Sí, no, a ver, el comprador local sigue comprando, de hecho, una pequeña corrección de las tasas de interés la semana pasada, producto de una baja en las letras del Tesoro a 10 años, que son las que rigen la tasa de interés fija a 30 años, pero no todas estas personas vienen a comprar, muchas vienen a rentar, ¿ok? Muchas de estas son personas jóvenes. Estamos hablando, por ejemplo, que en el caso de Miami, Miami se ha convertido en la ciudad donde los sueldos han crecido o han subido más rápidamente, donde la ciudad con mayores empleos en tecnología de todo el país. Entonces, estamos viendo una tasa de desempleo de 1.4 apenas en Miami, cuando a nivel país, y eso lo dice Bloomberg, cuando no, a nivel país tienes 3.6 y es bajísimo comparado con España, que está en 2 dígitos el desempleo. Entonces, a ver, no toda persona viene con la intención de comprar, muchos vienen, se mudan y rentan, y eso es el mercado del inversionista, pues, ¿no? Claro, completamente. Entonces, Fernando, si una persona dice, mira, tengo $700,000 para invertir, quiero comprar una propiedad, ese mito de no entrar en un financiamiento, ¿cómo podemos romper ese mito de no entrar en un financiamiento y tomar el riesgo de poder multiplicar esa inversión? Ok, riesgo es que metas todos los huevos en una cesta. Ok, cuando tú te diversificas y compras dos propiedades, en lugar de una, estás mitigando riesgo. Cuando tú estás yendo de la mano con un banco que te está prestando el dinero, tú estás mitigando riesgo, porque una parte importante del dinero te lo está dando el banco. Pero aparte de eso, cuando tú tienes dos inmuebles, en lugar de una, tu plusvalía es sobre dos inmuebles. Hay que separar dos cosas, Carla. La mentalidad de nuestros abuelitos o nuestros padres quizás, de que se compran su casa y dicen, yo de aquí salgo con los pies por delante y no le quiero deber nada a nadie. Eso está perfecto, eso es válido. Pero cuando estamos hablando de una inversión, tú tienes que tratarla como tal. Tienes que tratarla como un instrumento financiero. Entonces, ¿qué pasa? Te lo voy a poner más fácil. No hablemos de 700. Vamos a hablar de $500,000. Si yo tengo $500,000 y me compro una sola propiedad, me la compro cash, está muy bien. No tiene nada malo con eso. A una tasa de revalorización de 8.3 anual, estoy agarrando el histórico de los últimos 10 años, al cabo de 5 años, esa propiedad vale $744,925. ¿Qué pasa si yo agarro y en lugar de una sola cash o de contado me compro dos, pongo 250 cada una y me compro dos casas de $500,000? Esas dos propiedades que arrancan con $1,000,000 en activo, al año 5 valen $1,489,849. Es decir, que yo en 5 años tengo una revalorización de $489,849 cuando yo lo que puse fueron $500,000. ¿Ok? Entonces, vamos a optimizar recursos y vamos a hacer las cosas
del punto de vista financiero. 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces, pues así de sencillo. Con los números en la mesa es como uno puede saber y tomar las mejores decisiones. Entonces, y también es súper importante que tenemos esa costumbre en nuestros países, tenemos ese mito de, bueno, siempre comprar de contado y todo eso. Pero yo justamente, mira, ya es tercera vez que yo me leo este libro, ¿verdad? Lo recomiendo muchísimo. Lo leí en español, ahora lo estoy leyendo en inglés, porque uno de los principales enseñanzas que nos transmite Robert Kiyosaki es trabajar ese imperio de inversión con el dinero de los bancos. No con el dinero. El inversionista se maximiza es cuando trabaja con el dinero del banco, no con su dinero. Claro, claro, Carla. Y una cosa, y él siempre lo menciona, él tiene cierta afinidad con el antiguo presidente de este país, Donald Trump. Apartemos la parte política, es un magnate en construcción y en la parte inmobiliaria, ¿ok? Y Donald Trump ha maximizado su dinero con dinero prestado, no con dinero propio. Correcto, y es así, ¿Ok? pero entonces ahí es donde es súper importante, pues obviamente ya con nuestra asesoría, porque somos un equipo altamente calificado, donde estamos todos trabajando en función de su objetivo, porque trabajamos en función de su perfil, de su objetivo, de guiarlo en el proceso y de buscar las oportunidades para usted, porque no todos los escenarios son iguales y no todos los casos son iguales. Entonces, si usted llega y alguien le dice, mira, yo lo hice de esta manera, sí, obviamente vamos a evaluar cuál es el caso y veamos qué es lo que se acomoda mejor a su escenario. En ese caso, en la parte financiera, nos apoyamos con Fernando Galíndez de Q Capital, ¿ok? Quien es el experto en materia y nos puede, y comenzando esto, nos dijo que podía financiar hasta un 75% en el caso de casas, ¿no? Obviamente todo siempre va a depender del tipo de proyecto y de la opción de inversión y lo que establezca el desarrollador, pero sabemos de que siempre, Fernando, tú estás abierto a evaluar esas opciones de los clientes. Ahora, Fernando, a mí me gustaría que nos explicaras un poco ya con tu expertise y sé que has vivido todos los escenarios que hemos pasado y que han sido muy renombrados, recesiones, ¿qué desde tu punto de vista de la parte financiera hoy en día está pasando en el mercado inmobiliario? Ok, es una excelente pregunta y la forma en que yo lo veo es que se está estabilizando. Cuando me refiero a estabilizarse es porque lo que vivimos el año pasado y el año antepasado, pero sobre todo el pasado, no tenía ni pie ni cabeza, ni va acorde con una economía como la americana, con una moneda tan sólida como el dólar. ¿A qué me refiero? Debe haber un equilibrio entre oferta y demanda. ¿Okay? Estamos en un escenario donde la oferta era cero, prácticamente. Tú lo viviste, donde no había inventario, con una demanda, pero desmesurada. Tenías 20 personas, 30 personas haciendo cola para ver una casa y comprarla, ofreciendo por encima del precio en que estaba listada la propiedad. Eh, Ninguna economía aguanta eso. Vimos que las propiedades se revalorizaron hasta un 23% en un año, cuando estamos acostumbrados a un histórico de un 8.3%. Cuando hablamos de que un equilibrio sano entre oferta y demanda debe ser 6 meses de inventario, no cero. ¿Okay? Porque eso genera un desbalance en la economía, un desbalance en los mercados, y justamente eso es lo que la Reserva Federal está haciendo, subiendo las tasas para llevar a la economía a un equilibrio nuevamente, donde tengamos una inflación controlada, donde los bienes no sigan subiendo en forma desmesurada y donde toda persona pueda comprar una propiedad. Porque, o sea, si hay una casa que sale al mercado, hay 20 ofertantes y hay uno que la va a comprar, hay 19 que se van a quedar por afuera. Eso no es bueno. Entonces,
definitivamente yo creo que este es un excelente momento porque primero la persona puede comprar, cosa que el año pasado le era muy difícil. Sí, las tasas están un poco más altas, pero es que un momentico, las tasas del 3% fue producto de una pandemia que las bajaron a esos niveles para reactivar la economía. Pero desde que yo tengo su memoria, las tasas en este país siempre han estado en el rango de entre un 5,5 a un 6,5. Y se sabe que es un equilibrio sano. Claro, Entonces, a diferencia de antes de la pandemia, que las tasas estaban en 5,5, pero la inflación estaba en 2, eran tasas que eran positivas, ahorita son negativas. claro. Y bueno, pues obviamente también el hecho de los escenarios de revalorización que se manejan y que siempre se han manejado por todo lo que viene, pues la Florida. La Florida está teniendo ahorita un desarrollo y un nivel de inversión que la posiciona de verdad dentro de una de las primeras, tanto de inversiones a nivel del sector privado como del sector público. Entonces, es una muy buena opción a considerar. Ahora, Fernando, hablamos de los requisitos, hablamos del tiempo de precalificación y hablamos de cómo está el mercado inmobiliario hoy en día, o cómo se está manejando esto y cómo la persona puede maximizar hoy en día su inversión, porque estamos combatiendo ese mito de que voy a comprar de contado porque no me voy a arriesgar, cuando en realidad estás corriendo el riesgo del 100%, ¿no? Entonces, esa diferencia de poder acceder a un, que es específicamente con lo que yo me especializo y lo que siempre te traigo, clientes extranjeros, ¿ok? Clientes de países de Latinoamérica, de Centroamérica, o de Sudamérica, que están buscando dolarizar su patrimonio en una moneda tan estable como lo es el dólar americano, como un principio mencionamos. Ahora, cuéntanos un poco acerca de estos plazos de los préstamos. ¿Cómo funciona? Una vez que la persona es precalificada, una vez que se va a realizar el préstamo, siempre nos preguntan, ok, ¿a cuántos años es el préstamo? ¿Cómo se manejan las tasas? ¿Qué tipos de préstamos pueden haber? Muy por encima, porque ya yo sé que específicamente eso hay que evaluarlo cuando ya ven el cliente, pero por ejemplo, hay personas clientes que nos llegan, mira, tengo 75 años, puedo acceder a un préstamo de 30 años, bueno, imagínate. Entonces, en ese caso, cuéntanos un poco acerca de cómo después de que ya el préstamo está aprobado o de que visualizas ese préstamo para ese cliente, que lo colocas en papel, cómo se maneja ese préstamo. Okay. Voy a empezar por el principio. Tocaste un tema bien importante, edad. Mi único requisito es que la persona tiene que tener 18 años en adelante. Estoy viendo todos los días personas con 74 años que invierten, que se les dan préstamos, y la realidad es que esos señores están más activos que uno de 25, porque son dueños de empresas que tienen una solvencia increíble, están todavía productivos, y aquí en los Estados Unidos no se discrimina por edad. ¿Okay? Toda persona mayor de edad, si califica y tiene las condiciones y los recursos, se le puede dar un préstamo. Entonces, mira, esas son personas, claro, de que en 5 años pagaron el préstamo. ¿Okay? Los préstamos son con amortización a 15 o a 30 años. Generalmente la gente los toma a 30 por un tema de flujo de caja. Eso se refiere. Es amortizado a 30 años, te alivia el flujo de caja de manera que te ayuda. Acuérdate que tú vas a tener una renta y vas a tener unos gastos, dentro de esos gastos vas a tener el préstamo en sí, el servicio de la deuda, y al final tú vas a tener un resultado. Entonces, conviene agarrarlo a 30. Las personas que le hacen abonos extraordinarios, o como mencionamos en principio, simplemente cancelan y en 5 años lo pagaron, 3, 4, 5 años, y las tasas de interés van acorde a eso. Yo tengo plazos de 3 años fijo, tasas a 5 años fijo o a 7 años fijo, justamente estructuradas de acuerdo a ese perfil de inversionista que estamos hablando. Okay.
¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, siempre va a haber la recomendación en que no importa la edad que usted tenga, pues se evalúan el escenario y los préstamos pueden ser a 30 años. También hay Exacto. préstamos a 15 años. Sí, claro, tenemos préstamos con amortización a 15 años. Eh, Tengo un cliente ahorita que decidió irse por esa vía, perfectamente válido. Ya eso es decisión del cliente cuál de las dos opciones prefiere. Y nuevamente, como te menciono, si le hace amortizaciones a capital, a bono extraordinario, puede ir reduciendo ese plazo no en 15 a 10. Sí, ya eso, y lo más importante es eso, que usted no nada más va a contar con nuestra asesoría y antes y durante, sino incluso después, porque si usted ya es un cliente de nosotros, pues obviamente en esos momentos se le aconsejará qué hacer y como dice Fernando, incluso reducir el tiempo con esas amortizaciones a capital. Pero siempre todo es una estrategia bien específica que le invitamos a que conecte con nosotros para que pueda ser evaluada específicamente esa en base a su necesidad. Entonces, cuéntame una pregunta que siempre nos hacen, Fernando, ¿cuánto es el monto mínimo de préstamo? Yo, por ejemplo, Okay. quiero comprar una propiedad de 350,000, tengo 300, ¿me puedes prestar 50,000? No, mi préstamo mínimo o nuestro préstamo mínimo, ojalá, son $150,000. ¿Ok? Ahora, tú que eres experta en materia de bienes raíces y conoces el mercado de Miami, conseguir una propiedad, si hacemos un número al revés, de $250,000 no es fácil. Ojo con lo que te voy a decir. La casa promedio en Miami cuesta $510,000. En Nueva York, la casa promedio vale $1,000,000. Esa es una de las razones por las cuales las personas se están viniendo de California y de Nueva York para Miami. Hubo una reforma fiscal en el 2017 donde una persona en Nueva York le deja al fisco el 54% de su ingreso. Aquí en Florida, escasamente en el estrato más alto es el 30%. Entonces, si le sumas a eso de que la propiedad vale la mitad, de que los ingresos aquí se están disparando, de que hay aquí una tasa de desempleo de 1.4, nuevamente todo es oferta y demanda, entre menos sea la tasa de desempleo significa, y considerando que 4% es pleno empleo, el empleador tiene que pagar más para retener ese empleado o para captarlo, entonces la gente se está viniendo y eso es lo que está sucediendo. Claro que sí. Entonces, siempre la Florida tiene esa opción de ese mercado saludable donde usted va a poder invertir. Entonces, tenemos la forma de hoy en día, indiscutiblemente, siempre vamos a revisar su caso específico, pero lo que hoy recomendamos y lo que recomiendan los expertos es evaluar esas opciones y si el escenario se da para que usted pueda acceder a un financiamiento y pueda apalancarse en este financiamiento para a lo mejor multiplicar su inversión, pues cuenta con nosotros que somos los expertos para asesorarlos en materia. Fernando Galíndez de Q Capital, quien completamente procesa día a día todos los préstamos financieros para inversionistas. Fernando, por favor, si nos puedes decir a qué países ustedes les están prestando actualmente para comprar una propiedad. Tenemos préstamos para todos los países, Carla. ¿Ok? Aquellos que están en la lista FAC se nos hace un poco más complicado, pero de lo contrario, cualquier persona en Latinoamérica o en Europa, en fin, eh, puede optar un préstamo aquí en los Estados Unidos con excelentes condiciones. Nos encanta que esto es un país de inmigrantes que vengan a formar parte del sueño americano y todos sabemos que los grandes capitales se han hecho o se mantienen con bienes raíces. Así es. Y bueno, yo agradecida
de tu espacio el día de hoy. Sé que eres una persona súper ocupada, pero siempre estás dispuesto a trabajar de la mano con nuestros clientes. Y otra pregunta también que me hacen siempre, y vamos a cerrar con esto, Fernando, es, por ejemplo, si la persona va a comprar su propiedad, pero es para entrega en 1 o 2 años, no es para entrega inmediata, ¿debe precalificarse hoy en día para esa propiedad que va a comprar dentro de los próximos años? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cómo debe manejarse ese escenario? Sí, Carla, es sano que lo haga porque de esa forma sabe y tiene el norte trazado. Yo le puedo decir, mira, en base a tus condiciones actuales, ¿calificas o no calificas? Pueda que la persona me dice, bueno, mira, Fernando, lo que pasa es que yo para aquel entonces voy a tener más dinero, mis ingresos van a subir por X razón y una razón sustentada. Entonces, él sabe qué tiene que hacer para cuando llegue ese momento, dentro de 1 o 2 años, poder calificar para el préstamo. Entonces, es como pintar el mapa de una, de la acción que se vaya a tomar, o a lo mejor el cliente ya con lo que tiene hoy en día está listo y califica perfectamente. Claro, completamente. Y entonces así por lo menos usted tiene una mejor visión. Fíjate que, por ejemplo, yo tengo unos clientes que ellos vinieron con la visión de comprar una sola propiedad y una vez que ya se precalifican o que a lo mejor ya tienes una visión más amplia, te das cuenta de que, que puedes invertir no solo en una, que puedes invertir a lo mejor hasta en 3 o en 2. Todo va a depender y de la mano trabajamos para poder maximizar esa inversión y sacarle provecho, ¿no? Sobre todo por el escenario que hay hoy en día, que hay unos préstamos a unas tasas de interés súper competitivas y que están abiertos a que esa opción haya, pero eso no lo sabemos, ¿no? Entonces, pues lo más importante es que el día de hoy usted nos contacte, que conecte con nosotros, Fernando Galíndez de Q Capital, Carla Rodríguez, asesor inmobiliario internacional, y pues estamos aquí para ayudarlos y para asesorarlos antes, durante y después de su compra. Gracias, Fernando, por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Carla. Si me quieren contactar, mi número telefónico es 954-548-8116 y mi correo electrónico es fgalindez, con Z al final, @qcapital.com. Así es. Fernando Galíndez de Q Capital siempre está a la orden para brindarles la asesoría y con todo gusto, si usted estuvo aquí o va de mi parte, solamente hágaselo saber para que entonces podamos trabajar en conjunto y podamos llegar a esa inversión ideal que se ajuste a sus necesidades. Gracias, Así es, Fernando. Carla. Esto es un equipo, está conformado por ti, por mí. Yo sé que también hay abogados, contadores, en fin, todo ese equipo que una persona que viene a invertir va a necesitar como apoyo. Así es, porque no estamos hablando de nada más llegar y comprar una propiedad y desentenderse completamente. Incluso hasta antes de comprarla es necesario evaluar, bueno, cuántos son los gastos de operación y mantenimiento, cuáles son las tasas de ocupación de la zona. Son muchísimas cosas, incluso hasta los comparables del mercado para saber si es realmente competitivo comprar esa propiedad en esa localización al precio que se le están dando. Entonces, pues todo eso nos encargamos nosotros, así que solamente encárguese usted de conectar con nosotros y juntos trabajamos en equipo en función de su objetivo. Gracias, Fernando, una vez más y bueno, nos vemos en Gracias. el próximo. Buenas tardes a todos. Bye, gracias.